La regresión terapéutica es el retorno de la energía vital a un momento específico en una vida pasada donde se originó un conflicto que puede incidir en la armonía emocional y la salud física actual. La conciencia no solo ha experimentado esta vida, sino que ha pasado por distintas encarnaciones dentro de un proceso que le ha permitido interactuar con seres y entornos para experimentar distintas manifestaciones afectivas. En esta medida, todos vivimos y viviremos sucesos que constituyen la perfección del ser. Algunos de ellos han sido traumáticos y al no poder ser asimilados por la corporeidad anterior, permanecen manifestándose espiritual y corporalmente. Reaparecen con un reencuentro, conflicto, desengaño o experiencia particular. El ejercicio espiritual de la regresión terapéutica o regresión a otras vidas hace que se vuelva justo a los momentos decisivos de esas existencias para entender por qué se obró de determinada manera, haciendo posible perdonar, perdonarse, comprender, aceptar y librarse de cargas emocionales por lo general somatizadas en dolores y angustias sin aparente explicación en la vida actual. Este retorno lo realiza la persona en un estado de plena conciencia, a través de la relajación y alcanzando un estado cercano a la duermevela. En este sentido no es propiamente una hipnosis como las mayormente conocidas. Está acompañado por un guía que a través de preguntas clave conduce el ejercicio espiritual a la sanación por medio de la aceptación, la reconciliación y el perdón. En este ejercicio no hay lecturas ni mancias, tampoco adivinación. Se trata de un proceso individual que realiza la persona en su búsqueda de la causa de aquello que lo aqueja. Por lo tanto no existe medicación. Para ver el procedimiento, visite nuestro canal en YouTube. ¿Por qué reencarnamos? Una vida no es suficiente para experimentar las lecciones necesarias que pulimentan el espíritu. Compartimos un espacio y tiempo regido por la justicia y la moral en donde se vive para aprender y enseñar el perdón, reconciliación, y la renuncia, aspectos constitutivos del amor, pues cuando se ama con sinceridad no solo se perdona sino que también se da libertad. Todo atentado contra la moral, pensar u obrar en contra de estos principios universales altera otro principio también universal, el equilibrio. Restaurarlo y mantenerlo significa entonces una dinámica que le permite al gran ser permanecer en su esencia de verdad y bondad. Misiones de vida. Es muy frecuente que se pregunte por las razones de la existencia, sin embargo, casi nadie se pregunta por las razones que hacen que nuestra energía las olvide. El olvido es necesario en la medida en que sería imposible la realización plena de nuevas experiencias de vida, doctrina de Plotino, si recordáramos todas y cada una de las anteriores incluidas sus desavenencias y frustraciones. El borrón y cuenta nueva es necesario, aunque nuestra alma o aliento vital sepa en el fondo por qué y a qué vinimos en esta encarnación. De esta manera, conocer la razón en su totalidad no es muy recomendable. Los propósitos o las misiones de vida son complejas en la medida en que necesariamente están unidas a otras, aquellas que le corresponden a familiares y seres con los que nos encontramos por el camino. Si se altera una, se alteran todas. Conocer nuestra misión o una ajena más allá de lo permitido representa entonces un riesgo colectivo, razón por la cual no se recomienda la adivinación. Por esta razón la regresión terapéutica no se encarga de curiosidades, sino de identificar los momentos en los que se generó una emoción que quedó, por distintas razones, estancada. Conexión con otras vidas. Es lógico preguntarse cómo es posible perdonar un acto pasado si sucedió en una vida anterior. El tiempo que manejamos en este plano le pertenece a esta realidad, sin él no podría funcionar el mundo. Sin embargo, no es el mismo tiempo del plano espiritual, con el que tenemos conexión, pues antes que materia somos espíritu. Así entonces, ese destiempo permite que a través de la encarnación actual le prestemos nuestro físico al dolor que aún permanece, pues este no pudo elaborarse en el cuerpo de la encarnación anterior. El perdón y la reconciliación. Las emociones residen en el espíritu y éste se comunica en las diferentes encarnaciones. Cuando ya no tenemos el cuerpo, las emociones negativas permanecen dentro del destiempo, y surgen cuando la persona le pregunta a su energía por la razón de aquello que lo aqueja. Estas emociones estancadas, a veces somatizadas en el cuerpo actual, fueron generadas por una mala interacción con nuestro prójimo en el pasado. Perdonar, o perdonarse, pues a veces fue nuestro propio orgullo, soberbia o terquedad quien las generó,
le permite a la emoción, encarnar, momentáneamente para poder disiparse. De la misma manera, reconciliarse tras comprender a otros dentro del por qué actuaron como lo hicieron constituye un ejercicio de sanación. ¿Cómo evitar las emociones estancadas? Para evitar las emociones estancadas lo mejor es pensar y obrar con equilibrio y en armonía, siempre de la mano de la tolerancia, el respeto, la comprensión y libres de prejuicios y sojuzgamiento. Suena fácil, pero no lo es. Lo más recomendable es hacer ejercicios de respiración, meditación, relajación, evitar la alimentación que induzca la acidificación de la sangre, carne, químicos, azúcar y harina refinadas, alcohol y drogas. Ley de la deuda. De la misma manera como existen las leyes del amor y del equilibrio, también existe la ley de la compensación, que se reafirma en el equilibrio universal. A cada acto, pensado o ejecutado incluso con la omisión, le corresponde una consecuencia. Así entonces, lo símil atrae lo símil, toda acción implica una reacción. La deuda o karma le corresponde a quien la contrae, específicamente a su energía vital, la cual es compartida con los familiares. Por esta razón las deudas se heredan, si no son saldadas, hasta la cuarta generación. De la misma manera, también es posible que se compartan cuando se unen las energías a través de las convivencias o sociedades, entre otras relaciones. Cuando se presentan largas cadenas de deudas, solo el perdón sincero desde la misericordia puede romperlas. Asimismo, la caridad hacia el prójimo desconocido logra alivianar la carga kármica. El pensamiento y el deseo revisten las palabras y estas en ocasiones atraen el obrar. Así pues, los actos que parten de la mente contaminada o carente de equilibrio solo producen oscuridad. Si por el contrario parten de una mente abonada con la reflexión y el claro juicio de la compasión, producirá luz. Deudas con los más cercanos. Quienes nos acompañan en las distintas vidas que vivimos suelen ser seres que conocemos de antes, sobre todo familiares. Es entendible porque a través de las encarnaciones se han generado lazos de amistad, familia y en últimas de mucho amor. Desafortunadamente solemos hacer daño a quienes tenemos cerca y esto genera asperezas. En las nuevas encarnaciones es posible limarlas. Es comprensible entonces cómo antepasados nuestros pueden llegar a ser hijos, nietos o sobrinos. Por esta razón la interrupción del embarazo representa un desequilibrio más si se considera que es legítimo evitarlo de manera natural o planificada. Las consecuencias de ese desequilibrio, deuda, son para quien toma la decisión a conciencia, es decir, si la gestante no quiere la interrupción, puede ser obligada, en cuyo caso el karma recae sobre quien obliga o sugiere. El pago de las deudas espirituales no siempre se hace por medio de la justicia humana, es decir, la ley del equilibrio que viene de Dios creador del bien y la bondad en su vasta sabiduría brinda los caminos que hacen posible pagar las deudas no necesariamente con cárcel. Así por ejemplo, quien ha participado en muertes con espadas y cuchillos, puede reencarnar en profesiones que utilizan bisturís, que sanan y curan, quienes hayan arrasado casas y poblaciones, reencarnan como obreros y constructores, los usureros que han asfixiado sin compasión a sus deudores, suelen tener, una vez reencarnados, problemas pulmonares o de asma, quienes despreciaron a otros suelen ser educadores y quienes hayan abortado suelen reencarnar como padres estériles o como padres de niños especiales que necesitan atención todo el tiempo. Los malos políticos suelen reencarnar en indigentes, los malos abogados en seres menesterosos y desprotegidos, los discriminadores en razas minoritarias, algunos machistas en homosexuales y los abusadores en prostitutas. Los ejemplos son tan infinitos como son misteriosos los caminos del Creador. Asimismo, están los ejemplos de la caridad, quienes adoptaron de corazón niños, incluso padeciendo necesidades con los ya propios, suelen reencarnar en vidas llenas de gozo y comodidad, que no siempre es material. Esto no significa que se deba repudiar a las personas que se denominan como caídas en desgracia, pues tanto ellas como nosotros estamos cumpliendo un programa de vida. Juzgar resulta entonces un acto tan cruel como absurdo. Porque está fuera de orden renegar de la vida o renunciar a ella. Antes de encarnar hicimos un pacto, en él aceptamos el programa que ofrecía la vida que escogimos. La elegimos porque nos procura perfeccionar el espíritu a través de vivencias específicas.
El programa de vida es un plan que podemos cambiar a través de nuestro libre albedrío, en esa medida no es muy acertado llamarlo destino. Elegimos a nuestros padres, solemos repetir familia, incluso nuestros nombres, las condiciones socioeconómicas y las coordenadas geográficas, asimismo, la época, pues en todas ellas hay variables que se adecuan a lo que requiere nuestro espíritu para perfeccionarse. Si en él hay aspectos muy acentuados de vanidad y orgullo, por ejemplo, reencarnaremos en alguien que nacerá en medio de la pobreza, en un país pobre y en una sociedad llena de prejuicios. Luego entonces, renegar o renunciar a esa vida no solo resulta incoherente sino un retraso en la evolución de quien reniega y de su familia, pues la energía se comparte incluso con nuestras mascotas, todos los animales son hermanos menores, pues también poseen alma aliento divino. ¿Cómo reparar el desequilibrio de un aborto? Antes hay que considerar que existen múltiples formas de planificar un embarazo. El Creador nos otorgó, entre muchas otras facultades, la inteligencia y el libre albedrío. Todo esto para no tener que enfrentarse después a un aborto. También es pertinente mencionar que desconocemos de manera mental nuestro programa, mas no de forma espiritual. Este olvido, necesario, hace que algunas veces nos ceguemos a la ansiedad, el miedo y la soberbia. Si en nuestros programas de vida está ser padres, esto no significa que no se puedan planificar los embarazos. Es importante apuntar que ante este aspecto, la ley del libre albedrío es fundamental. El ser por venir puede ser un familiar del pasado que, está de más decirlo, se puede planificar para poderlo atender como se merece. Al interrumpir su llegada, él queda en una especie de limbo, apegado a uno de los padres o a los dos. Es una energía que permanece y que va creciendo así no tenga cuerpo. Incide en el diario vivir de los padres de manera negativa, angustias, depresiones, zozobra, culpa. Solo en algunas ocasiones trasciende por misericordia divina. Al contrario de los seres ya idos, es adecuado pensar en él, considerarlo, hacerle entender que hay conciencia de su existencia. Después de esto, se le habla desde el corazón, se le pide perdón y se lo invita a regresar a la luz. En ocasiones es bueno darle un nombre. Puede hacerse mentalmente o de viva voz, siempre con mucho amor y consideración. También se puede hacer una sanación a través de la regresión terapéutica. Simplemente es otra opción, pues todos tenemos el poder dado por el Creador de comunicarnos con nuestra esencia y con la divinidad. Lo importante es tomar conciencia y permitirse a la reconciliación. Voluntad y libre albedrío. Dentro de las leyes universales existen estas dos que funcionan como un escudo o protección, pues nada ni nadie puede violentar e irrespetar estos derechos a la libre elección y el libre actuar. Así pues, podemos expulsar, rechazar o no permitir la entrada de lo que no deseamos. Al ser un derecho universal implica un deber de la misma índole que es mantener el equilibrio. Interferir en la energía del otro es violentar su armonía, también un irrespeto por el equilibrio universal y una muestra de desamor propio. Nuestra vida o energía, al ser reflejo del universo, es susceptible a desbalances en su equilibrio entendido como luz, su opuesto entonces es la oscuridad. Esta contraparte de nuestra energía universal también nos habita y tiende por naturaleza a atraer su símil en el entorno. Sin embargo, gracias a la voluntad podemos decidir repelerla y conservar nuestro equilibrio. 3 segundos de respiración bastan para dejar fluir la luz en nuestro interior. Sin embargo, cuando estamos desbalanceados, la que fluye ante un estímulo negativo es la oscuridad, pasando por encima de la reflexión, base del libre albedrío o capacidad de decidir. Estar desbalanceado significa haber dejado entrar a voluntad fuerzas contrarias a la luz. Estas entran a través de deseos, pensamientos, alteraciones de la conciencia por alcohol, ansiedad desmedida, drogas, ira, celos enfermizos y su acumulación puede desembocar en conductas violentas. La regresión terapéutica no es para curiosear, el énfasis se hace en conectar con momentos en los que se debe pedir o recibir perdón y en los que se puede tomar conciencia del por qué subsisten algunas cargas emocionales y físicas en la actualidad. Con base en este objetivo, la persona realiza un ejercicio espiritual apartado de incidencias externas. Por tal razón, previamente se pide permiso y protección a la luz, si ésta no lo autoriza se debe acatar, pues es por conveniencia de la realización del programa de vida.
el creador del bien y la bondad. Hemos hablado de la ley del equilibrio, y del creador, de cómo se honra su esencia en la medida en que al procurar la justicia y la moral se glorifica la esencia divina. Esta esencia es el gran todo de donde venimos y hacia donde nos dirigimos después de pasar por procesos de perfección entendidos como experiencias de vida en los que se aprenden y comparten las lecciones necesarias para lograr la perfección que le corresponde a la luz. Precisamente, en virtud del equilibrio, se infiere que existe también el opuesto de dicha luz, la oscuridad que constituye el obstáculo para alcanzarla. Las dos, luz y oscuridad, tienen correspondencia tanto en nuestro cuerpo como fuera de él, es decir, en dimensiones que vibran de forma externa a la corporalidad material. En esta medida somos espíritu y cuerpo, y el aliento vital de este es el alma. De la misma manera como la luz incide en el espíritu y el cuerpo, incide la oscuridad. Nuestra voluntad y libre albedrío permiten la entrada tanto de la una como de la otra influencia a tal punto que podemos cargarnos de forma progresiva y total con cualquiera de las dos. Al nacer, estamos más cerca de la luz porque provenimos de ella. Llegamos a un plano donde tenemos que interactuar con su opuesto manifestado en múltiples formas. Aunque contamos con ayuda externa, también tenemos oponentes. Se trata de fuerzas oscuras que han recibido diversos nombres a lo largo del tiempo y que a diferencia nuestra carecen corporalidad aunque algunas veces logran manifestarse materialmente. Carecen de la gracia de encarnar lo que no les impide ser una fuerza potente desde donde residen. Fuerzas no iluminadas. Denominados como bajos astrales, arcontes, demonios, espíritus inmundos y un largo etcétera, desafortunadamente pueden incidir en el espíritu, pues tienen acceso al plano espiritual. Por este corredor, transitamos en diversos momentos, no hay que olvidar que antes que cuerpo somos espíritu. Allí nos comunicamos de manera espiritual con otros semejantes, con otros seres idos o presentes en nuestra vida y, por supuesto, con la divinidad. De la misma forma como es un corredor, también es un depósito, donde residen nuestras emociones. Las presencias oscuras se alimentan de nuestras emociones más bajas, ira, rabia, desconsuelo, angustia, celos, lujuria, codicia, ambición desmedida, egoísmo, desengaño, envidia, culpa, obsesión y todo tipo de miedo y dolor. Por esta razón nos empujan a actuar de tal manera que caigamos en ellas para alimentarse drenándonos. Este tipo de conductas involucran necesariamente a los demás, nuestros familiares, conocidos y prójimos. Al interactuar con ellos, tendemos a obrar de forma complaciente para la luz o para la oscuridad. Cuando se cometen errores en contra de la moral, se adquiere una deuda que de no ser saldada puede convertirse en una emoción estancada, pues al quedar sin elaborarse en el cuerpo, pasa a ser una carga en las vidas siguientes, a veces manifestada en dolencias físicas. Lamentablemente, muchas veces actuamos de forma negativa sin la influencia de las fuerzas oscuras, lo que es mucho más reprochable, pues es por voluntad propia. En este caso, la afectación pasa de ser una deuda a ser una condena, incluso se puede convertir en una maldición susceptible a ser heredada en otras vidas y compartida por familiares. Las consecuencias, el dolor, lo han de aprovechar entonces las fuerzas oscuras, haciendo que el deudor permanezca permanentemente en dicho karma o maldición. Espíritus en pena. Son aquellos que vivos o desencarnados tienen conciencia de su deuda y temor del cobro que hará la ley del equilibrio. Vivo porque al desdoblarse, es decir, al entrar en el plano espiritual, en sueños, profunda reflexión o toma de conciencia, puede experimentar remordimiento a veces somatizado. En este orden de ideas, por ejemplo, las madres que han abortado, sueñan con el bebé, escuchan llantos o desdobladas lo lloran pudiendo convertirse en energía estancada, fantasma. Asimismo, el asesino, vuelve al lugar del crimen, el estafador se convierte en enfermizo derrochador o tacaño, el avaro y el calumniador generan enfermedades crónicas que los llevan al desahucio. Cuando la persona fallece y desconoce que debe pagar su deuda, no quiere o no lo reconoce, comienza a penar y no trasciende. Debido a su obstinación, puede ser utilizado por fuerzas oscuras. Suelen ser reclutados para trabajos de hechicería, pues al no tener corporalidad ni pertenecer al plano material, carecen de moral y hacen lo que sea.
Algunas veces se adhieren a personas vivas, que ubican desde el plano en el que se encuentran y a las que se pegan, por ser débiles de espíritu, vale decir, fácilmente manipulables o alejadas de la luz. Pasan, sin darse cuenta pues están desencarnados, a ser parte de las fuerzas oscuras. Las fuerzas oscuras en general son aquellas que se comunican con los seres vivos a través de hechiceras, nigromantes, pitonisas, brujas, canalizaciones y sesiones de espiritismo. Suelen hacerse pasar por ángeles, seres queridos que ya partieron, espíritus guías, maestros, santos y extraterrestres. Los seres de luz muy pocas veces se comunican con los vivos, pues estos no solo tienen voluntad y libre albedrío para tomar sus decisiones y llevar su vida, sino que al comunicarles algo, inevitablemente, dañan, o alteran el programa de vida de quien consulta. Si un ser de luz, o un ser querido que ya partió, quisiera comunicarse lo haría a través de los sueños. Incluso nuestro mismo espíritu nos advierte de peligros a través de una corazonada, voz del espíritu, y ni hablar de la voz de la conciencia a la que rara vez escuchamos por culpa de la ambición, la ira, la envidia o los celos. ¿Cómo se apoderan las fuerzas no iluminadas de nuestra conciencia? Tenemos una conexión muy fuerte con la luz, pues provenimos de ella, nos alimentamos de ella. Los oscuros y quienes han desencarnado y no han trascendido no pueden alimentarse de ella. La buscan entonces a través del parasitismo, del vampirismo energético. Su misión es doblegarnos y hacernos caer para poder tenernos como ganado al que se le ordeña toda la energía convertida en oscuridad día tras día. Se pueden adherir a nosotros en lugares donde ellos residen, lugares de muerte, cementerios clandestinos, clínicas de aborto, lugares de rituales, de lujuria, prostíbulos, lugares de vicio y adicciones, cantinas, casinos, etc. También pueden ser invocados por nosotros al ser negativos, depresivos, iracundos, celosos, dispuestos a adicciones y vicios. El fanatismo, la envidia, el alcohol y las drogas son las puertas principales. Asimismo, estas fuerzas pueden ser enviadas e introducidas en nuestro campo espiritual a través de hechicería, pues la bruja trabaja con estos seres, a veces sin saberlo, pues suelen hacerse pasar por seres de luz. Como ya se mencionó, los seres de luz no acostumbran a comunicarse para no interferir en los procesos de vida, ley de respeto. Cuando alguien ordena hacer un trabajo de hechicería, este funciona con su energía, adquiere automáticamente una deuda, pues desequilibra la energía propia y la de otros a la vez que altera ambos programas de vida. Recordemos que a este mundo se viene a aprender y enseñar el perdón y la renuncia, que constituyen el amor. ¿Qué pasa cuando alguien asiste a una sesión de brujería? Brujería es toda adivinación, espiritismo, o ouija, tarot, cartas, cigarrillo, lebrillo con agua, bola de cristal, que invoque o se comunique directa o indirectamente con entidades que se prestan para anunciar el futuro, ver el presente y escudriñar en el pasado. Si los espíritus iluminados muy rara vez acceden a comunicarse, pues no transgreden la ley del respeto, es decir, no interfieren con los procesos de vida de quien consulta, entonces las lecturas o visiones que dan en estos sitios provienen de espíritus inmundos o almas en pena. Ellos pueden ver los 3 tiempos que manejamos en el plano terrenal. Asimismo, pueden acceder a la información íntima de quien consulta, pues al asistir a consultar se da permiso para que entren en la energía personal. Como ya se dijo, la voluntad y el libre albedrío son una especie de escudo, pero cuando se dan este tipo de permisos, el escudo se cae. La energía del consultante queda abierta por 2 semanas. Abierta a que entidades se adhieran y entren, ocasionando mella en la voluntad, mala suerte, sal, y asusando debilidades, celos, miedos, envidia, ira, para poder permanecer y alimentarse de ellas después. Si es cierto que al comienzo le dicen verdades al quien asiste, también lo es que después le dirán solo mentiras con el fin de que termine desviado de su programa de vida y afectando a otros. A los oscuros solo les interesa hacer caer al quien está vivo para poder alimentarse de sus depresiones, miedos, culpas, tristezas, angustias e iras. A quienes adivinan solo les interesa el dinero. A las almas en pena, que no pueden soltarse de los vicios terrenales, les gusta pegarse a los viciosos, llegan a poseerlos, pues cuando se drogan,
emborrachan o se entregan a la lujuria. Dichas almas en pena disfrutan de esa energía que se refleja en el plano astral. Hay que recordar que es en el espíritu y por lo tanto en el plano espiritual donde residen las emociones. Asimismo, entrar en lugares de muerte, como el famoso parque japonés Aokigahara donde se han suicidado centenares de jóvenes, o en lugares donde ha muerto accidentada mucha gente, significa quedar vulnerable a padecer lo mismo para acompañar a quienes ahí habitan. Las energías negativas propias. Somos reflejo del universo, y por lo tanto contenemos en equilibrio fuerzas de luz y oscuridad. Estas últimas son innatas y necesarias para nuestra evolución espiritual: envidia, egoísmo, sentimiento de posesión, codicia, de territorialidad, celos, predisposición a adicciones, dinero, drogas, alcohol, lujuria. Así entonces, nuestra principal misión de vida es honrar la luz manteniéndola en equilibrio en nuestro interior. Es un deber moral. Desbalancearse, inclinarse hacia las energías negativas significa abrirle la puerta a los oscuros, alejarnos de la luz pensando que somos plenos en la satisfacción pasajera que ofrecen. El miedo y la culpa. Este es el principal alimento de la oscuridad. Lo manipulan de múltiples formas. Las consecuencias de dejarse llevar por las energías negativas desembocan en el miedo y la culpa. A los oscuros no les interesa tanto hacer caer, sino llevar poco a poco a un estado en el que se abandone totalmente la luz. No les interesa tanto que se asesine, sino que se encarcele, pues una vez detenida la persona, será presa infinita para drenarle el dolor y la angustia. De la misma manera, y sin necesidad de ir a la cárcel, puedes dejarte arrastrar hasta un punto en el que se les entregue sin darte cuenta. Hay que recordar que ellos se alimentan de las bajas vibraciones. En este orden de ideas, una decisión tomada a voluntad con profunda negatividad, ambición, envidia, celos, lujuria, puede llevarnos a un encierro. Los únicos responsables seremos nosotros, pues de nuestro libre albedrío dependió esta consecuencia. Por esa razón muchas veces la oración y los rezos no valen de nada, pues ya es demasiado tarde, incluso solo terminan alimentando dioses que están muy por debajo del Creador del bien y la bondad, pues el verdadero Dios creador del universo es tan inmenso, poderoso y misericordioso que no necesita de sacrificios ni de nombre. Hay que recordar que Jehová o Yahvé son dioses judíos, y que esa raza no es la única sobre la tierra. Los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías, ellos aún están esperando a que venga su propio Mesías. También hay que recordar que Jesús fue enviado por el Creador y que no vino a fundar ninguna religión o doctrina en particular, solo a darnos un mandamiento: el amor que se aplica a todas las razas. ¿Cómo contrarrestar y prevenir el miedo y la culpa? Aunque suene sencillo, la mejor manera es prevenir. Sin embargo, somos proclives a desobedecer lo evidente. Si por ejemplo una mujer se enreda por voluntad con un hombre casado que evidentemente irrespeta a su esposa, sabe a qué atenerse, entonces ¿por qué termina yendo donde brujas a leerse la suerte o a hacerle hechicerías a la esposa de dicho hombre? Y cuando logra arrepentirse de la cadena de errores cometidos, ¿de qué le sirve entregarse a la oración para reparar los daños causados? Siguiendo con el ejemplo, antes de obrar mal, lo que puede hacer es pedirle al Creador una pareja que le convenga, pedirle discernimiento, paciencia e inteligencia para elegir lo mejor acorde con su programa de vida. Este es solo un ejemplo entre muchos. Si no se ha cometido un atentado grave contra la moral, entonces pedir y esperar inteligentemente para tomar la mejor decisión es lo más recomendable. Cabe recordar que nosotros elegimos y aceptamos vivir la vida que llevamos. Nuestro espíritu sabe en el fondo qué podemos soportar, y hasta cuándo. Las pruebas, por lo general, representan tormentas, pero gracias a la ley del equilibrio siempre habrá treguas, de lo contrario nadie podría lidiar con su programa. Aparte de evitar y de pedir con conciencia, es posible tener caridad con el prójimo desconocido. Es la mejor manera de alivianar la carga kármica, pues al provenir nosotros del Creador, todos estamos en permanente comunión espiritual con los demás. Lo bueno que desees y hagas a los otros, te lo harás a ti mismo. La respiración es clave. A través de ella nos comunicamos con nuestra esencia y con la divinidad. Lo más recomendable es evitar los alimentos y sustancias que alteran la conciencia.
Los conservantes presentes en frituras, papas fritas, Doritos, enlatados, embutidos, el aspartamo, refrescos, gaseosas y golosinas, y los edulcorantes son las principales causas de enfermedades. Asimismo, las radiaciones excesivas de los dispositivos electrónicos y las radiaciones inalámbricas y de Wi-Fi, entre otras, para contrarrestar estas últimas se recomienda adquirir una orgonita. La ira y el odio malogran no solo el ánimo, sino que generan distintos tipos de cáncer. Otra causa de esta enfermedad es mantener el organismo ácido, pues es el medio ideal para que las células reaccionen reproduciéndose descontroladamente y generando tumores y canibalismo celular, entre otras consecuencias. La mejor cura del cáncer es suprimir de la dieta las grasas nitrogenadas, margarina, las harinas, galletas, donuts, y el azúcar refinado, las carnes, el alcohol y las drogas tanto psicoactivas como algunas de las médicas. Todo lo anterior acidifica el cuerpo. La culpa, la venganza, no perdonar entre otras conductas son la base de enfermedades, entre ellas el cáncer. Obrar de manera opuesta es el comienzo de la cura. Como se mencionó antes, luchar contra el cáncer, por ejemplo, es posible suprimiendo totalmente la dieta ácida. Los batidos de frutas y hortalizas convierten el organismo en alcalino, suprimiendo la causa del desorden celular. La alegría y la felicidad son la mejor cura de las enfermedades. Compartir con quienes amamos la alegría de estar juntos, es suficiente para contrarrestar malestares. Si la enfermedad se padece porque es parte del programa de vida, hay que hacerle frente con dignidad, pues existe en la vida del enfermo para darle una lección a él y a quienes lo rodean. Al igual que un niño, se puede ser feliz redescubriendo el mundo, recuperando la sorpresa de estar vivos y en comunicación permanente. Caminar descalzo sobre la hierba, sobre la arena caliente, inhalar el aire fresco y bañarse en el mar o en agua corriente. Tomar el sol con la debida precaución es la mejor terapia para aliviar dolencias y prevenir otras. Los nativos norteamericanos acostumbran la sanación del alma, su purificación, por medio del calor excesivo, vale decir, a través de una suerte de sauna, pues las energías negativas se desprenden fácilmente con el calor intenso. Decir que amamos y demostrar que amamos previene y cura cualquier enfermedad. El poder infinito del agua bendecida. Masaru Emoto es famoso por descubrir que el agua que ha recibido odio, desesperanza, a cuyo envase se la han escrito malas palabras y malos deseos, se pudre, sus cristales analizados microscópicamente son irregulares, es viscosa y turbia. Por el contrario, el agua que se trata de forma opuesta, es clara, viva y sanadora. ¿Qué sucede entonces con los seres humanos cuyo cuerpo es 70% agua? Así pues, la costumbre de bendecir los alimentos no resulta anticuada sino adecuada más si se considera que las malas energías pueden transmitirse a través de ellos. Mucho se habla en Internet acerca de la curación gracias al agua de mar. Esto es verdad, aunque se debe ser cuidadoso de no ingerir grandes cantidades en una sola toma porque en vez de curar puede causar lo contrario. Almas gemelas. Son todas aquellas energías que ya conocemos pues nos hemos complementado con ellas, amistades, hermanos, compañeros y, obvio lo que todos esperamos, parejas. Hemos sido felices con personas con las que nos reencontramos en diferentes programas de vida. Por lo tanto volver a ser pareja sí es posible, pero a través del tiempo terrenal. Mientras el reencuentro vuelve a darse, lo mejor es cumplir con lo pactado en las encarnaciones actuales y venideras. Los amores difíciles y enfermizos. Por lo general están en nuestros programas de vida. Rechazarlos retrasa el programa y posterga la lección de vida o el pago del karma. Cuando éste se paga o la lección de vida se aprende, dicha persona o amor tormentoso sale de nuestro camino. Esto no significa que se deba aguantar maltratos por parte de la otra persona, así se le haya ofendido profundamente en una vida anterior. La idea es romper con la cadena, no prolongarla permitiendo que esa persona también pacte deudas aparte. Tomar conciencia que se trata del pago de una deuda, pedir perdón espiritualmente es el paso principal para pagarla. Si dañamos emocionalmente a otro, abuso, irrespeto, machismo, violencia, traición, contraemos de inmediato otra deuda a saldar.